Buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor José Barrado Barquilla, quien me ha invitado a participar en este congreso. Es un gusto para mí compartir esta mesa con los compañeros, con los ponentes que me antecedieron. Voy a comenzar. El establecimiento de la devoción al Santo Rosario de la Virgen y la organización de corporaciones para garantizar el culto a la maternidad divina generó una de las facetas más ricas en la historia del arte mexicano, particularmente el barroco. El legado de gran riqueza en honor de la gran mediadora se constata en las capillas y retablos exclusivos a la Virgen del Rosario, impulsados por la Orden de Predicadores en su circunscripción parroquial. La devoción se instauró el 16 de marzo de 1538 por Fray Tomás del Rosario y otros fervientes dominicos, quienes participaron en la formalización del culto en la provincia de Santiago de México, matriz de otras 3 provincias, Chiapas y Guatemala, Oaxaca y Puebla. La afirmación de que el Santo Patriarca Domingo de Guzmán fue el restaurador de la devoción del rezo del Ave María se remonta a la segunda mitad del siglo XV con Alano de Rupe y Jacobo Sprenger, como aquí se ha manifestado, y que se delegó a la misión del Santo Patriarca y su comunidad de extender este medio de imprecación, que es historia expresa del Evangelio, concentrada en los 3 tipos de misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, que observaremos elocuentemente plasmados en la materia hecha arte. Además, hubo un reconocimiento, un respaldo en las parroquias a cargo del clero secular, particularmente asociado a la Virgen de la Antigua de Sevilla, también denominada Virgen de la Rosa, que ustedes ven a su izquierda, y del Rosario. Antonio de Remesal describe que en Antigua Guatemala la Cofradía del Rosario de Españoles, fundada en 1559 por el obispo Fray Tomás Casillas en la catedral, tuvo por primera imagen titular a Nuestra Señora de la Antigua, como se la conocía en 1616, y que en la fiesta de la Encarnación salía en procesión de la catedral al convento dominico. Lo mismo sucedió en Guadalajara, en donde se venera actualmente, y desde el siglo XVII, de modo particular, la Virgen de la Antigua, después llamada de la Rosa, y la Virgen del Rosario de Guadalajara. En las iglesias conventuales en pueblos de indios diseminados a lo largo y ancho de la geografía novohispana, las cofradías del Santísimo Rosario de la Virgen costearon el retablo de Ara para alojar la imagen titular y rendirle culto especial en las fiestas marianas de precepto entre indios, que no eran las mismas que los españoles: Encarnación, Asunción, Natividad y Purificación, y más tarde la propia festividad del Rosario en octubre. Como se puede observar, la imagen titular de la Cofradía del Rosario de Cintalapa, después denominada Virgen de la Candelaria, por eso trae una candela allí, porta corona imperial, tanto ella como el hijo, y es una característica constante en esta iconografía. Otros ejemplos fueron los óleos de gran formato con el tema central de la cofradía y el tema de la institución del Rosario. Un tercer grupo de obras emanadas del fervor católico se plasmó materialmente en la Capilla del Rosario, anexa a la planta de la Iglesia Dominica. Ejemplifico allí la fachada de la Capilla del Rosario de Puebla en la parte superior y la planta de la propia Capilla del Rosario de Puebla, que sigue la planta de cruz latina, y los espacios organizados jerárquicamente desde su desplante arquitectónico mediante la planta de cruz, la localización de los programas decorativos en las superficies murarias y segmentos de bóveda, nave crucero, que veremos enseguida, y por supuesto todas estas capillas tuvieron un camarín, de los cuales ya no existe ninguno en México, ya no existe ni la Capilla del Rosario en la Ciudad de México. En Oaxaca y en Puebla y en solamente Azcapotzalco conserva el camarín. En todos estos casos es resultado del mecenazgo que los dominicos devotos le otorgaron a esta práctica entre sus parroquianos, mediante la que se aseguró con munificentes resultados un culto esplendoroso a la Madre del Salvador de las almas. Tipología.
Son varios, aquí me voy a detener en este ejemplo del siglo XVI, último cuarto del siglo XVI, es un óleo que se adjudica al pincel del sevillano Andrés de Concha, y ustedes pueden observar las características, la Virgen entronizada en las nubes, sosteniendo al Hijo. Ninguno de los dos lleva rosario, y sin embargo el rosario como sartal de cuentas y como texto expreso del Evangelio a través de los tres tipos de misterio están rodeando o enclaustrando, encerrando a la figura, a la pareja sin igual, a madre e hijo. También, como ya se ha marcado aquí, la constante en la indumentaria de la Virgen es el vestido rosa, el manto cerúleo, y el niño generalmente vestido con un paño de pureza. En algunos otros ejemplos, el rosario de cuentas y rosas reitera su relevancia como instrumento de oración y el número de 50 o 70 oraciones. La composición de estos marcos ovales, como el que están ustedes viendo allí, es llamativa mediante la construcción de una mandorla o resplandor que enclaustra a la pareja sin igual. Una presencia dominante, por supuesto, es la de ella, que domina casi 3/4 del óleo, y abajo se distribuyen a uno y a otro lado representantes de los poderes espiritual y secular a los pies de su protectora, de su patrona de la Cofradía del Rosario. Entre ellos, bueno, hay varias hipótesis, que si el lado de los pontífices o de los eclesiásticos es Sixto IV, como fundador del Rosario, Inocencio VIII, que confirmó la indulgencia plenaria, incluso se ha planteado que sea Pío V, y que del lado de los representantes temporales esté el emperador Carlos V, Felipe II y sus respectivas esposas. Se puede observar también la riqueza en el tipo de sartales, la confección en obsidiana, en oro, plata, vidrio, y generalmente son las figuras angélicas las que sostienen y reiteran el valor del rezo del rosario a través de estos sartales espléndidos. Otras representaciones se localizan en composiciones pictórico-narrativas, como en este fragmento, que representa la lactación de Santo Domingo. Aquí ya se habló de la consolación de la Virgen hacia Santo Domingo y el otorgamiento que ésta le da del instrumento de oración para salvar ánimas del purgatorio. Imágenes y cofradías en pueblos de indios. Es este espléndido retablo que en el pueblo de indios de Coixtlahuaca, se fundó el 2 de junio de 1564, así como lo registra el libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora. En 1673 ya la cofradía entonces es nombrada con el título de la Virgen del Rosario. Con ella se había establecido la devoción, uniéndose los congregados para memorar con su rezo los misterios de la fe católica, tal como estaba estipulado por Constitución. Aquí tenemos un acercamiento, del lado izquierdo la titular de Coixtlahuaca y del lado a su mano derecha la Virgen de Copanahuastla, después llamada de Socoltenango. Esta fue una fundación dominica que se abandonó en 1645 porque la población murió de peste, y luego la imagen del rosario fue apropiada como imagen milagrosa bajo el título de la Candelaria. Son tallas del siglo XVI, de lo que nos queda pues de esa temporalidad. La institución del Rosario de Puebla y Tepozcolula, a partir de un grabado de Teodoro Gal, aquí tenemos nuevamente pues la presencia de este grabador flamenco, uno de los miembros de la familia a la que se refería el doctor Esponera, y Juan Bautista Barbe. En estas obras, como en otras, se reprodujo un esquema del equilibrio del poder espiritual y temporal. Los representantes se encuentran, como pueden ustedes observar, de hinojos en la sección inferior y en el primer plano del cuadro narrativo, acerca de cómo se instituyó el rezo del rosario a la intermediaria por excelencia, la Virgen María. Ambos grupos de gobierno a cargo de velar por las ánimas purgantes en correspondencia a la afirmación de que la oración por las almas es también un arma de buen vivir para bien morir, práctica piadosa y la obtención de indulgencias.
De acuerdo con las investigaciones de Esquenone, los pintores de Puebla pues utilizaron, y de Tepozcolula en Oaxaca, utilizaron este grabado que nos remite pues a la amplia circulación que tuvo desde Flandes, para donde fue encargado el grabado, y luego su repercusión en la Capilla del Rosario de Puebla, con la representación de José Rodríguez Carnero, uno de los pintores que participó, o el pintor principal que participó en esta capilla. Se puede observar ahí tanto a Alano de la Rupe como, vamos aquí a poner un acercamiento, en la parte central Santo Domingo, a su derecha, a la derecha de Santo Domingo, Alano de Rupe, y a la izquierda Jacobo Sprenger. Alano de Rupe con un libro para el registro de los miembros de la cofradía justamente, y Jacobo Sprenger asociado a la repartición de una gran cantidad de rosarios. Abajo de la mesa del altar, como ustedes pueden ver, está el purgatorio. Hay ángeles que acuden a entregar rosarios a las ánimas que los solicitan ansiosamente. Esto es parte pues de lo que la pintura tiene que reflejar o proyectar en el espectador, de cómo se acudan estas almas a buscar un instrumento de salvación, que es el sartal, pero que uno sabe que son los rezos del rosario que se otorgan a la Virgen. Diferente es la configuración de Tepozcolula, de la Virgen del Rosario, que aparece en el registro superior, porque ya no está rodeada como en el grabado del Rosario, sino nada más ceñida con una corona de rosas. Aquí pues nos habla de la habilidad de cómo resolvió Carnero esta representación. También vemos que la Virgen porta un rosario con una gran cruz, y el niño también, ambos para ofrecer este instrumento de oración. El caso de Tepozcolula, que ahora están ustedes viendo allí, tiene una afinidad mayor con el rosario, con el grabado, no obstante que se trata de una pintura hacia 1754 aproximadamente. Esta representación dice en las aureolas que se trata de Alano de Rupe y Jacobo Sprenger como los restauradores de la devoción. En el registro inferior, les voy a pasar un detalle, se puede observar que entre las ánimas del purgatorio hay mixtecos, se identifican por el tipo de cabello recortado, no tanto por el tipo de tez o de piel, y esto también nos hace pensar en cómo hubo esta adecuación en la pintura. También en la pintura, a su lado izquierdo, muy difícilmente se puede ver, pero hay una referencia muy clara a la protección que la Virgen del Rosario hizo sobre esta población, tanto en las inundaciones como en los movimientos telúricos. El terremoto de 1711 en la Mixteca fue devastador y afectó casi todas las iglesias, y es muy posible que esta pintura sea posterior, muy posterior por supuesto, y que coincida con la etapa de restauración después de 15, 20 años que la iglesia estuvo cerrada y brindando servicio en otra parte. La Capilla del Rosario de los templos conventuales de la Orden de Predicadores, y pues es el signo material del mecenazgo de las cofradías, construidas estas capillas en una etapa de sostenida espiritualidad en el marco de una política religiosa dirigista, impulsada por Felipe II y sus sucesores. Santa María del Rosario fue reconocida e invocada en calidad de abogada mayor de los hombres ante Dios. Estas capillas barrocas fueron erigidas para honrar a la Virgen en un espacio exclusivo, como ya se ha señalado aquí. Su antecedente son los retablos levantados en la nave de las iglesias dominicas que se originaron en el siglo XVI. Hubo cofradías de españoles, de indios y de morenos.
Desde entonces, esas confraternidades se encargaron del cuidado decoroso del culto, la iluminación, la limpieza, el revestimiento según el calendario litúrgico y de conservar la decencia de la imagen en buen estado y en el uso de sus ajuares al interior como para trasladarlas en las procesiones y en el acopio de limosnas. La capilla fue dedicada en 1690 con la celebración de un octavario. En este recinto se configuró plásticamente el paraíso de la casa de Dios en la tierra. Se dice que esta es la que remeda más la belleza del empirio. Su espacio, provisto de luz natural a través de las ventanas, a la luz de las candelas y de las lámparas de aceite, genera una dinamización de contrastes lumínicos y de color, que se proyecta en las formas y volúmenes de las figuras policromadas y sobredoradas que están hechas básicamente de yesería. Tanto el lenguaje artístico como simbólico afianzó visualmente la fijación de las oraciones del rosario en tanto texto expreso del Evangelio. Ahí hago una cita de cómo algunos de los encargados, como Pedro de Cepeda, encargados de los sermones del octavario, describieron estas capillas. Y un elemento importantísimo en esta capilla del Rosario es el tabernáculo. El tabernáculo que solamente en México lo encontramos en las catedrales, pero en esta del Rosario se mandó construir justamente para alabar, como lo dice la cita ahí que ustedes pueden leer, para alabar a la imagen como templo de Dios, como tabernáculo de Dios, porque lo llevó a su hijo encerrado en su vientre. El maestro Juan de Villa, a cuyo cargo estuvo la Cofradía del Rosario a mediados del siglo XVIII, dice que la imagen no es de talla completa, su estatura es de, a ver si está aquí en la siguiente imagen, aquí está. Su estatura es de una dama. En la mano izquierda, en aquel entonces, tiene el fruto de su santo vientre y en la derecha las flores de su rosario. Bueno, ahí nada más ya lleva el rosario, pero reitero que la flor como emblema en mano de la Virgen o el ramo de flores alude también como al sartal o instrumento de oración. El provincial Gorospe escribió el libro Octava Maravilla del Nuevo Mundo, que dedicó al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. En él se recogieron los sermones. A partir de las ideas dominicas, los yeseros poblanos hicieron su labor. El alto costo recayó en las limosnas y donativos munificentes de los hermanos y esclavos de la Archicofradía del Rosario. Los más dadivosos, por supuesto, tuvieron derecho a entierro. Aquí se observa la compañía también en la parte superior del tabernáculo del Santo Patriarca, a quien se le califica de predicador y apóstol del Rosario. Todo eso es obra de antes de 1690. El lujoso revestimiento del espacio arquitectónico con yesería dorada y policromada es la casa de oro que contiene a la joya que encierra, la Virgen María, quien es la sede de todas las virtudes. En ella moró Cristo para tomar su humanidad, por lo que se le reconoce templo de Dios Hijo, es la portadora de la luz del mundo, y la Virgen y el recinto donde se le honra es el edificio de la iglesia relacionado como una unidad con todas sus partes, como un cuerpo. Es santuario a semejanza del templo de Salomón. Los óleos de los misterios gozosos están ahí descritos en los grandes óleos de José Carnero, y algunos de los misterios gloriosos. Sin embargo, no hay un ciclo pictórico de misterios dolorosos. No obstante, sí emblemas, como ustedes lo pueden ver aquí ejemplificado, por el divino pastor, niño que lleva el cordero sobre sus hombros, los sarmientos de vides y las aves que representan a las almas que se alimentan de la sangre de Cristo. Casi para finalizar, les voy a mostrar algunas imágenes de la Virgen del Rosario de Oaxaca, la capilla.
A Fray Dionisio de Levanto se debe la iniciativa de la construcción de esta capilla adyacente al cuerpo de la iglesia conventual. Fray Antonio de Torres, natural de Sevilla, llegó a Nueva España, donde profesó en el convento de Antequera del Valle de Oaxaca en 1691. Fue maestro en teología y prior provincial en 2 periodos. En esta obra destacan también los donativos de los cofrades. Ahí pueden ver ustedes la imagen del rosario que él encargó en Italia cuando estuvo asistiendo al capítulo general de 1725, y al fondo pues una escena global, una vista global de la Capilla del Rosario. Aquí tenemos algunos de la representación de los misterios gozosos, que ilustro con un grabado que le acompaña para ver las diferencias de cómo el grabado no necesariamente fue copiado, pero sí fuente de inspiración. Son grabados de la misma temporalidad de los de Teodoro Gal, son de los hermanos o la familia Vierix, finales del 16, principios del 17. Eso queda al lado izquierdo de la nave, entrando uno a la capilla. Del lado derecho están los misterios dolorosos, en donde aparece, por supuesto, un gran medallón central con la figura principal para aludir a uno de esos misterios. En la zona de la nave del coro aparece justamente la representación de los misterios gloriosos. La cúpula octogonal de que marca la intersección de la planta de cruz latina nos remite a otra iconografía de la Virgen del Rosario, el patrocinio que esta Virgen María, que esta advocación del Rosario hace para proteger a la rama tanto masculina como femenina de los dominicos. Ahora sí, para concluir, la Virgen María es la rosa de Jericó, como lo afirmó Fray Miguel Lilla. Ella es la rosa nacida entre espinas, distinguida por su pureza y virginidad. La rosa es la reina de las flores. Así María es reina de todas las vírgenes, pues representa la perdurable virginidad y en ese sentido excede a todas las mujeres. El rosario, en tanto instrumento de oración, está configurado mediante esa flor que ensalza sus virtudes, rosa que además sostiene en su mano derecha, es prenda de esas afirmaciones. Y además aquí, rosas blancas y rosas de color rosa que están rodeando en una configuración novedosa también en esta pintura, en este óleo de la segunda mitad del siglo XVIII en la iglesia de Santo Domingo de México. A la Virgen María se brindan las oraciones del rosario. San Bernardo fue explícito sobre la función de María en el plan de salvación, aquí ya se ha mencionado también, porque nos recuerda que María es el canal por el que nos llegan las aguas de la gracia. Entre Cristo y la humanidad pecadora hay una intermediaria, María. Ella intercede ante el Hijo y el Hijo ante el Padre. El Hijo escucha a su madre y el Padre a su Hijo. Ella es la escala de los pecadores. Muchas gracias.